Les dije al comienzo en la introducción que estamos al frente de un gran enfriamiento. Y parte del enfriamiento se debe a la responsabilidad que no se está cumpliendo en el púlpito. El hombre que está en el púlpito tiene una responsabilidad tan grande que muchos predicadores no la han dimensionado todavía. De tal manera que nosotros podemos agarrar cualquier predicación, pegamos 3 gritos y la gente se va. Eso no es suficiente. El gritar no es exactamente lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros. Más que gritar, nos mandó a predicar, a enseñar grandes verdades. Y este mensaje, más que al inconverso, va dirigido a la iglesia a nivel mundial. Va dirigido a la iglesia a nivel mundial. Vemos la despedida del maestro con sus discípulos y el mandamiento que le dio. Porque predicar no es una visión, es un mandamiento. Predicar no es un sentir, es un mandamiento. La obediencia va ligada al mandamiento. El mandamiento no se cumple por desobediencia. Entonces, ¿de qué sirve que se conozca el mandamiento si no se va a obedecer? El mandamiento va ligado de por fuerza a la obediencia. Leemos. Ir por todo el mundo. Un mandamiento a la iglesia. O sea, no hay fronteras para predicar. Y predicar el evangelio a toda criatura. La palabra evangelio viene del griego evangelium, que significa buenas nuevas o buenas noticias. El que creyere y fuere bautizado se salva. O sea, la salvación llega a quien cree en Cristo, obedece el mandamiento del bautismo y sigue la enseñanza que le van a dar. Luego dice, mas el que no creyere será condenado. El evangelio presenta 2 alternativas. La primera, la salvación, y la segunda, la condenación. Por ejemplo, en el evangelio de Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Allí tenemos las 2 alternativas nuevamente. En el evangelio de Juan 3:17 y en Marcos capítulo 16, versículo 15. O sea, 2 alternativas para toda persona que no ha conocido a Dios. Hay gente que toma esto en broma. ¿Por qué el mensaje va dirigido a la iglesia? Porque la iglesia perdió el norte. Yo he escuchado personas hasta por emisoras y televisoras haciendo chiste de esto. Y cuando se hace chiste de esto, se pierde el valor de estas verdades. Automáticamente se pierde porque se están irrespetando estas verdades. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. El que no creyere será condenado. Esto es condenación. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Allí mismo, capítulo 21, versículo 8, leemos. Pero los cobardes, ¿quiénes son los cobardes? Los que siguen atrás, los que abandonan la fe, incrédulos, abominables, los que cometen pecados horribles. Estamos hablando de aborto, homosexualismo y demás. Homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estas son verdades que toda persona que se convierte
tiene que conocerla, porque el evangelio, el cristianismo, mucho más que una predicación, también es un modo de vida. No podemos ser cristianos en la iglesia y en la casa somos dictadores. En la casa hay una pelea de día y de noche. En la casa hay trifulca. No puede ser. No podemos ser cristianos y robamos y mentimos en el trabajo. No podemos ser cristianos y vivir en problemas en el trabajo, diciendo cuánta cosa se nos ocurre. No podemos ser cristianos llenos de odio por delante, por dentro y por fuera. Y como en cierta ocasión decía el señor Edwin Álvarez, una persona que está esperando el arrebatamiento no está frente a un cartel de lotería comprando números, o está saliendo de una cantina, o está comiéndose viva a otra persona. Por eso nosotros debemos entender que la condenación es eterna y las verdades son absolutas y son eternas. Y si en su iglesia le han escondido estas verdades, usted las debe conocer en el día de hoy, porque el cristianismo no está basado solamente en una predicación, sino en un modo de vida que identifica al cristiano, como Pablo lo enseñó. Pablo enseña en Primera de Timoteo: antes yo fui perseguidor, injuriador, mas Dios tuvo compasión de mí. Hablando de su vida pasada y diciendo delante, él mismo escribiría en Filipenses capítulo 3, verso 11 en adelante: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante de mí. Dando a entender el apóstol Pablo que él lucharía por su vida espiritual, pero la condenación no sería para él, porque la condenación es eterna. Si nosotros venimos a la casa de Dios y no existe ninguna diferencia en nuestra forma de vivir, ¿qué le garantiza a usted la salvación? Su pastor no puede, su organización no puede. El dinero que usted tiene en su bolsillo no va a comprar la vida eterna jamás. Eso no es cierto, no la va a comprar bajo ninguna circunstancia. Entonces, la única forma de huir de la condenación es entregándole nuestra vida a Cristo. Pero muchos se quedan allí. Señor, te acepto como mi Salvador y me voy llorando. Y yo estoy emocionado por algunos días, pero después de 2 meses, producto de falta de consagración y de conocimiento, el espíritu empieza a bajar y sucede como dice Génesis capítulo 3, en el caso de Caín, el semblante empieza a decaer, señales de rebelión o rebeldía o de volver atrás. En ese momento la salvación ya queda en juego automáticamente. Para aquellos que me miran a distancia, que dicen que la salvación no se pierde, en el libro de Hebreos capítulo 10, versos 24, 25 y 26, el apóstol dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dando a entender que en los tiempos de ellos, 2000 años atrás, había gente que tuvieron la costumbre de ir abandonando paulatinamente el congregarse. Y luego dice: porque si pecamos voluntariamente, uniré texto, si dejo de congregarme, dejo de crecer, dejo de fortalecerme y me debilito. Y al debilitarme, vengo a pecar voluntariamente. Si peco voluntariamente, después de haber tenido conocimiento de la verdad, lo único que me espera es una expectación de fuego que habrá de devorar a los adversarios. Al final se llama lago de fuego. Como pueden ver, esa carta se está escribiendo no al que vende droga, no al dueño de cantina, sino a la congregación como una advertencia. Cristo dijo: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no entrará a la vida eterna. Por eso Pablo dijo: olvidando lo que queda atrás, en el griego significa me despojo de todo aquello que yo viví atrás, y despojado de eso, corro la carrera que tengo por delante, que me lleva a la meta, que es Cristo Jesús. Eso quiere decir que sí existe una condenación eterna, pero debemos nosotros tratar de hacer lo posible por no perder la herencia de Dios en Cristo Jesús, que es nuestra salvación. En el ministerio que tengo he predicado en varios países y he visto gente bañado en lágrimas aceptar a Cristo
con todo su corazón. En cierta ocasión, estando en Costa Rica, me invitaron a predicar 2 días a cierto lugar. Vino un colombiano que decía que tenía como 5,000 personas. Seguro que sí, seguro que sí. Y el colombiano le decía a la gente, los que no han aceptado a Jesús, allí mismo en su silla, diga: Señor, perdóname. El pastor estaba inconforme. Cuando llegué a predicar 2 días, el colombiano no se había ido por problemas de boletos y demás, y me dijo: varón, este varón hizo esto, usted cree, no se preocupe, yo vengo a lo que vengo. Nosotros llegamos, me ardía el espíritu por dentro, como cuando Pablo estaba en Atenas, viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Fue un invierno enorme, sacaron la campaña fuera de la iglesia, eso estaba totalmente lleno. Nosotros dimos la predicación, bajamos del altar, nos fuimos a la hierba que estaba enlodada, toda mojada, era invierno, era una especie de campaña, y empezó la predicación. Una mujer lloró, gritó llorando al ver que su esposo, que le dijo que nunca sería cristiano, pasaba adelante. Luego pasaba el hijo quebrantado, llorando, y empezó a pasar gente, luego la predicación. Por 2 días se salvaron una cantidad de personas. 6 meses después, yo llegaría nuevamente a ese lugar y le diría: varón, y las almas que se convirtieron, no perseveraron. Esa no es la respuesta. Esa no es la respuesta. Se les presentó a ellos el plan de salvación y no perseveraron porque nadie se preocupó por ellos, porque nadie tuvo un teléfono para animarlos, porque no hubo un pastor que fuera a la casa de ellos y le dijera: ustedes son importantes para nosotros. ¿Para qué tanto sacrificio en medio invierno, en medio lodazal? ¿Para qué matarle la esperanza a una mujer que vio a su marido pasar? Ese hombre que era un impío completo, quebrantado, llorando, luego de que despidieran a la gente, me buscaría y se llegaría a mí y me tomaría la mano y me diría: yo no sé quién es usted, me dijo, pero donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted viva, que Dios lo guarde y que Dios lo acompañe siempre, tocado por el Espíritu Santo, aquel hombre. ¿Por qué las almas vuelven atrás? ¿Por qué permitimos que las almas vuelvan atrás? Si esta es una batalla continua, constante, ¿por qué, si conocen a Cristo, no les ayudamos a continuar adelante? ¿Por qué no ponemos nuestra parte y luchamos por aquellos que acaban de entregar su vida a Cristo? Damas y caballeros, la salvación sí se puede perder, porque después de haber tenido conocimiento de la verdad, les pega un paro cardíaco en una cantina borracho. La Biblia dice que un borracho no hereda el reino de los cielos. Si después de haber tenido una decepción sentimental con una dama se suicidan, la Biblia dice que un homicida no hereda el reino de los cielos. Entonces sí tenemos graves problemas. Estando en Puerto El Muelle, en Bocas del Toro, para la década del 80, para ser más claro, 1986, allá hay una denominación, no voy a decir su nombre para evitar que cualquiera me envíe una pedrada por internet y va y sale la piedra acá afuera. Escuchen bien lo que les voy a decir. Es un concilio que se jacta de mucha doctrina y cree que todo está bien con ellos. Su líder murió para 1997, mes de septiembre. Para los que están lejos, vayan entendiendo bien. Ese concilio se dividió como en 4 o 5 luego de la muerte de su líder. Pero estaba su líder vivo, pero él no tiene la culpa de eso. Son iglesias que solamente predican: no te pintes el cabello, no queremos un anillo en tu mano, no queremos un reloj en tu mano, y si te vas a reír, no te rías tanto. Y son exigencias que a la luz de la Biblia pueden ser refutadas. Había un muchacho entregado a los grupos familiares, entregado a todo esto, y dejaba Bocas y agarraba un bote y se iba a la isla a predicar. Conoció a una muchacha, se enamoró de ella. El muchacho muy tratable, muy espiritual, y un día se vino a Chiriquí porque la mujer le dijo que ya no lo quería como antes. El muchacho se vino para acá y estando acá se ahorcó después de haber tenido varios años de cristianismo. ¿Sabe por qué se ahorcó? Porque una cosa es enseñarle a la gente: no te cortes las uñas, quítate el aretito. Y otra cosa es enseñarle Biblia pura como debe de ser. No hay convicción de ninguna clase. ¿Por qué se ahorcó?
y se ahorcó porque su iglesia se jacta mucho, pero de Biblia tiene demasiado poco a la hora de enseñar. A la gente se le tiene que enseñar, no tanto de arite, enséñele que la salvación se pierde y si cometen errores se condenen. Y si la mujer lo dejó, o la novia lo pateó, o la novia se enamoró de otro, la fe no termina en una relación de noviazgo jamás en la vida. Y dice la gente: es que me dejó mi novio, me siento morir. Qué desgracia escuchar a la gente hablar así. ¿Por qué se tiene que morir por un pedazo de carne? ¿Por qué va a perder la salvación por esa causa? Doctrina es lo que hace falta. La gente se convierten, lloran, aceptan a Cristo, pero no se les da palabra. Por eso muchos terminan de esa manera. En otras iglesias donde todo es plata, ahí no se predica doctrina. En otras iglesias donde el apóstol es un Dios, ahí no se predica doctrina. Y Chiriquí está lleno de eso aquí en nuestro país. Nuestro país Chiriquí está lleno de eso. La pregunta es ahora, pastor, el alma que no persevera se condena. ¿Cómo llega un alma a la condenación? Ustedes saben, hermanos, que hay pasajes en la Biblia que mucha gente no los conoce. Bueno, yo estoy con ustedes y ustedes me escuchan predicar y conocen. Yo no considero que ustedes conozcan poco, porque aquí la Biblia se desnuda día a día cuando hay culto. Pero yo he llegado a iglesias predicando y los pastores me han dicho: yo no sabía eso. ¿Cómo lo vas a saber si no estudia? Eso es tan fácil como 2 más 2. Una vez estuve en una congregación y me dice la líder de damas, la copastora de la iglesia: pastor, lo felicito por el mensaje. Gracias, hermana. Usted acaba de predicar del templo y yo no sabía nada del templo. Yo me quedé en silencio y él, la copastora, imagínese usted cómo estará recién convertido de 3 meses atrás. Da dolor y da tristeza. El libro de Job, en el capítulo 18, y lo voy a pasar rápido, en el verso 14, dice la Biblia: y será conducido ante el rey del terror. Cuando un alma muere sin Cristo, será conducido ante el rey del terror. Pero como uno no se queda con esto, uno siempre investiga más. Y estudiando las versiones que nosotros tenemos, encontramos que la versión latinoamericana, la versión Dios habla hoy, lo explica mejor. Y dice que esa alma penitente que muere sin Cristo en esta vida será arrastrada ante el rey de los espantos. Eso nos debe preocupar a los padres que tenemos hijos. Nos debe preocupar a los abuelos que tenemos nietos. Eso nos debe preocupar. Y si eso nos preocupa, ¿por qué no tomamos acciones para cambiar el sistema de vida que hay en nuestros hogares? Si realmente eso nos preocupa a nosotros. Imagínense que se murió el hijo de una hermana y todo el mundo se va para el cielo porque era hijo de la hermana, pero mueren en pecado, no importa, Dios me mostró que él está en el cielo. ¿Por qué nos engañamos? ¿Por qué nos engañamos? Si murió en pecado, en el momento que muere y el alma sale, 2 demonios los llevan por las profundidades de la tierra y los llevan arrastrados ante el rey del terror. Si fue cristiano, para burlarse de él, porque tú me hiciste daño en la tierra, ahora estarás condenado para siempre. Y si no fue cristiano, rechazaste tu salvación, aquí no la tienes. Por eso es una necesidad que los hermanos de la iglesia conozcan estas verdades. Número 1, para que afirmen su fe. Número 2, para que tengan piedad de su familia y le prediquen el evangelio. Y número 3, para que todo cristiano que me está escuchando en este momento sepa que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra por ley de Dios, lo tiene que cosechar. Si nosotros como cristianos venimos a la iglesia y nuestra vida es un desorden, nadie puede decir: estoy en guerra frontal contra el diablo, hermano, pero yo la gano. No la va a ganar. En el terreno del diablo nadie le gana al diablo. Cayó en su terreno pecaminoso. Si muere allí, jamás encontrará la salvación en Cristo Jesús. Nadie puede derrotar al diablo en su propio terreno. Eso es imposible totalmente. Hay que salir del terreno de él, que se llama pecado, ir hacia Cristo y defendernos a capa y espada con la palabra de Dios, que es martillo, que es fuego y que es espada en nuestros labios.
labios, entonces solo podemos enfrentarlo en el campo de batalla y defender no solamente nuestras convicciones, sino nuestra vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos que saberlo. Todo cristiano que me escucha en esta mañana, muchachos, Dios no puede ser burlado. Si tú estás en tu casa y tú grosereas a tu padre y a tu madre, aunque vengas a cantar al altar, el diablo te está esperando que te mueras lo antes posible. Tú no puedes entender eso. No lo pueden entender. No, que mi pastor me dijo que el don, no te preocupes que el don se va, porque cuando el diablo se fue al infierno, Isaías 14, Ezequiel 28 dice, con el sonido de tus arpas y tu flauta descendiste al Sheol. Eso no es problema. ¿Quién dijo que la voz salva? ¿Quién dijo que saber cantar salva? ¿Quién dijo que saber predicar salva? Eso no salva a nadie. El infierno está lleno de cantantes, de predicadores, de apóstoles, de profetas, de políticos. Está lleno de todo, muchachos. ¿Por qué está lleno de todo, pastor? Está lleno. Porque Dios no puede ser burlado por el hombre. Lo que el hombre siembra, al final lo terminará cosechando. Y esto es bueno que lo sepan los hermanos de la iglesia, porque en las congregaciones a nivel mundial hay un enfriamiento. Y hay una carnalidad donde los hermanos no se llevan, hablan pestes unos del otro. En el hogar es un pandemonio lo que se escucha. Cuando salen de la iglesia, viven como les da la gana y dicen que apenas llegan a la iglesia, cuando llegan a la puerta sufren una metamorfosis, la sufren. Y cuando entran a la iglesia, entran como corderos. Y cuando salen de la puerta para afuera, ya están convertidos en dragones. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Así se llega a la condenación. Él va a la iglesia, ella va a la iglesia. Se murió en pecado, entonces invitan al pastor. Pastor, vamos, que se murió la hermana de tal. ¿Saben cómo llego yo a los que me escuchan allá afuera, los pastores que me están escuchando? ¿Sabe cómo llego yo? Sencillo. Yo no toco al muerto. Él sabrá dónde está. Yo voy por los vivos. Les predico a los vivos. Y ha habido gente, mientras yo predico a los vivos, ese individuo, ¿cuándo va a terminar? Recibiendo leña, no les gusta. ¿Cuándo va a terminar? Hay otros que me miran con un desprecio, así de frente, que uno los mira, pero como uno tiene una caparazón de acero, uno no le penetra eso. Porque uno va, predica el evangelio, quedan unos con Cristo, otros quedan rechazando, otros quedan hablando pestes de mí, pero como yo voy para la casa, yo me olvido de eso, cumplí con mi compromiso. Eso es lo importante. ¿Qué sucede cuando no rechazamos a Cristo, cuando no rechazamos el evangelio y en vez de rechazarlo e ir a la condenación el día que morimos, nosotros inclinamos nuestra cabeza y con mucho respeto y temor decimos, levantando la cabeza, te entrego mi vida y mi corazón. Te pido que perdones todos mis pecados de palabra, pensamiento y hecho. Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Y te ruego que la sangre de tu Hijo limpie mi corazón de todo pecado en este momento. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame fuerza para servirte hasta el final de mi día. ¿Qué sucede en ese momento? En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, Cristo es la puerta de la salvación e impide que mi alma sea condenada. Toda la vida, pastor, no, vamos a explicarlo. Pastores y hermanos que me escuchan, por favor, a distancia, escuchen palabra de Dios en esta mañana, por favor. Escuchen palabra de Dios. Yo no predico ni concilio, ni organización religiosa, ni predico bajo la cobertura de ningún apostolito y de ningún profetita que existe en el día de hoy. Mi cobertura es el cielo. ¿Me están entendiendo? Es el cielo. ¿Y cómo usted se da cuenta cuando un hombre camina con el cielo? Porque todo lo que habla es palabra fiel y digna de ser recibida por todos ustedes. Jamás expondré mi punto de vista. Todo será basado en la Biblia. El texto dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. 2. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la fe. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte.
Voy a lo primero. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para aquellos que dicen que la iglesia pasa tribulación, les voy a traducir este pasaje bíblico en griego. En griego se lee, ahora pues, ningún juicio hay para los que están en Cristo Jesús. El juicio que va a abarcar el planeta Tierra no es para la iglesia que está en Cristo Jesús. La pregunta ahora es, ¿qué significa estar en Cristo Jesús? En el libro de Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 20, el apóstol escribe, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tomaré las expresiones, mas Cristo vive en mí. Eso significa en griego que ahora Cristo gobierna mi vida y en vez de decir barbaridades, como tengo a Cristo adentro, ya yo no digo barbaridades. Como tengo a Cristo adentro, no ando mintiendo por arriba y para abajo. Como tengo a Cristo adentro, ya no soy sucio o vulgar por la boca. Como tengo a Cristo adentro, me sujeto a mis padres. Como tengo a Cristo adentro, no ando de maleante robando ni vistiendo como le da la gana, porque Cristo vive dentro de mí. Eso se llama una vida cristocéntrica, se llama es ese tipo de vida. Entonces, quiere decir que cuando una persona entrega su corazón a Dios, Cristo viene a morar en su vida y Cristo viene a ser parte de su vida. La pregunta es, ¿cómo hago para que Cristo, que está representado en el Espíritu Santo, no se contriste? La palabra contristar también se traduce entristecer. Cuando el Espíritu Santo se contrista o se entristece, el mover de Dios se paraliza en nuestros corazones, porque Él decentemente se hace a un lado, porque cada persona decide el camino que va a vivir. ¿Me están entendiendo? Cada uno tiene libre albedrío para decidir. Y cuando nosotros decidimos mal, el Espíritu Santo no nos va a obligar a nosotros, ni va a estar en la otra orilla gritándonos. Es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Santificación es un proceso donde nosotros vamos dejando atrás todas las cosas que nos hacen daño. Y todas las cosas, es como si un barco se fuera a hundir y en ese momento, como en el caso de Jonás, la tripulación comienza a tirar mesas, camas, todo a la borda para aligerar el peso del barco para que no se hunda. Nuestra vida espiritual es semejante a un barco también, ¿saben? Donde nosotros tenemos que aligerar nuestra vida y echar fuera todo lo que a nosotros no nos sirve para que cuando las olas vengan no seamos amenazados por las olas de la vida con hundirnos. Ahora debemos dejarnos formar para ir desechando todo aquello que contribuye al proceso de santificación. Para que ustedes me entiendan mejor, ninguno de ustedes llegó al cristianismo siendo buenito. No, todos venimos siendo malos y algunos vinieron siendo malazos con excelencia. Entonces, quiere decir que todos necesitamos un proceso de transformación. ¿Cómo se lleva ese proceso? A través del conocimiento bíblico. ¿La Biblia tiene poder para cambiarnos? Sí. Jesús le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Ella tiene poder para hacerlo. La Biblia tiene poder para darnos vida a nosotros. Hebreos 4:12 dice así, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Tiene vida y produce resultado. ¿Puede la Biblia indicarme el camino por el cual debe andar? Salmo 119, 105, Salmo 119, 130. Es una luz, es una lámpara que alumbra mi camino. Y me dice, no camines por allí, detente, da la vuelta, toma a la derecha, toma a la izquierda. Pero si yo le estudio, jamás permitirá que yo me vaya en un hoyo. ¿Tiene la Biblia poder para transformar nuestras vidas? Una de las más bellas oraciones que aparece en la Biblia está en el Salmo 40. Pacientemente esperé en Jehová. Luego dice, se inclinó a mí y escuchó mi voz. Luego me sacó del lodo cenagoso, que es el pecado, y me quitó la desesperación, que es el fruto del pecado, y luego puso mis pies sobre una peña, símbolo de la palabra de Dios, y allí por medio de esa palabra enderezó mis pasos inmediatamente. Nadie puede ser enderezado si no se somete a un estudio de la palabra de Dios, que es lo único que puede cambiar a las personas. Solamente todo cambia
cuando nos sentamos en una silla y nos dejamos formar. Y no empezamos, bueno, yo creo que tiene razón en esto. No sean tan irresponsables. Si están escuchando el texto bíblico, ¿por qué lo contradicen? ¿Por qué lo contradicen? ¿Con qué permiso lo contradicen? Si yo expongo una posición personal, yo acepto que ustedes entren conmigo en un debate. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Y si alguien dice, bueno, yo no estoy de acuerdo en todo. Mire, mi amigo, ese es su problema. Yo le voy a leer lo que la Biblia dice, eso es todo. La Biblia dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Empezamos. Corrompida significa ninguna palabra que le destruya la vida a otro. Ninguna palabra que va envuelta en la bolsa del chisme. Ninguna palabra que lleve un doble mensaje. Ninguna palabra que sea vulgar. Ninguna palabra llena de grosería, de ira, de maledicencia debe salir de vuestra boca. Esto no se trata si estamos de acuerdo, se trata que el Espíritu Santo está hablando, nos guste o no nos guste. Y en la iglesia cristiana tenemos tantos vulgares, tenemos tantos mentirosos, tenemos tanta gente que la palabra no vale nada, pero por falta de una enseñanza seguimos siendo cristianos, nos mentimos, decimos vulgares, maldiciones a los demás y nos enseñan a nosotros que todo está bien. No, no está bien. Para los que nos escuchan a distancia, no está bien. Si usted va a una iglesia donde usted es un líder y le permiten ser mentiroso y todo eso, déjeme decirle que usted se está engañando a usted mismo. Y si su líder le dice que todo está bien, él va al mismo lugar donde usted va. Todo cristiano debe conocer esta verdad. Hemos tomado el evangelio como si fuera cualquier cosa y no nos importa con el respeto a Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Efesios 4:29, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Quiere decir que cuando ustedes conversen conversaciones llenas de gracia que edifiquen la fe de las personas. Y no contristéis al Espíritu Santo. Quiere decir que cuando nosotros votamos palabras corruptas, el Espíritu Santo se contrista inmediatamente. ¿Me están escuchando? Cada vez que un hijo groserea a su padre, el Espíritu Santo se aparta inmediatamente. Cada vez que botamos una mentira por la boca, el Espíritu Santo se contrista inmediatamente. Cada vez que hablamos soeces innecesarias, el Espíritu Santo se contrista inmediatamente. Esta es la enseñanza que debe perdurar y darse permanentemente a la congregación. Cada vez que un padre le grita a su hijo y lo maldice, el Espíritu Santo en ese padre se contrista inmediatamente. Cada vez que tomamos el teléfono y decimos una mentira para salir del apuro, el Espíritu Santo se contrista inmediatamente. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la gente sigue así y no se arrepiente. Sin arrepentimiento, el Espíritu Santo no se puede mover. Hay que aprender a decir: Padre, perdóname por la mentira, por la vulgaridad que acabo de decir, para que Dios venga a renovar nuestra fuerza. Pero si nosotros no nos arrepentimos, quien gana ventaja es el diablo. Luego vienen algunas situaciones y decimos: el diablo me está atacando. No, el Espíritu se contristó. Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces viene el diablo a celebrar el cumpleaños que él quiere en la vida de nosotros. Nosotros somos artífices de nuestro propio destino. Nosotros labramos nuestro propio destino. Nadie lo labra por nosotros.